Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta última cápsula de matrimonios, la 10ª cápsula. Hicimos un reto de 10 semanas y estamos llegando al final. Les queremos agradecer por su constancia y pues bueno, queremos dar entrada ya a Ismael y Miriam Ledesma, miembros de nuestra casa del Centro Familiar Cristiano, pero también el director del Colegio Pedro de Alba, para hablarnos de un tema muy importante con el que queremos cerrar y plantarles a todos ustedes una nueva perspectiva. El tema se llama Explorando la opción del emprendimiento. Así es, damos gracias a Dios por sus vidas, gracias porque aceptaron este reto, pero si se perdieron alguna de las cápsulas, no se preocupen, siguen todavía en las redes sociales para que ustedes las puedan ver, analícenlas y tomen la palabra que Dios tiene para ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a este último tema. Y bueno, sin mayor preámbulo, le damos la palabra a Ismael y Miriam Ledesma. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues nuevamente estamos aquí ya en la segunda sesión, como les habíamos dicho, parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, pues es de 3 temas muy importantes. El primero, pues es cómo tú puedes generar ingresos, ¿no? Ahorita que estamos con el tema de la pandemia, seguramente hay diferentes formas donde tú puedes apoyarte para generar un ingreso adicional, para tener una fuente de ingreso adicional o simplemente suplir la que tú tienes. Esa es una parte muy importante. La otra es áreas de inversión. Si tú tienes un capital, ¿dónde podrías canalizar ese capital para que te genere un rendimiento? Sería esos 2 temas. Y si nos da el tiempo, podríamos abordar un poquito. También si tú tienes alguna empresa, cómo puedes eficientarla, cómo puedes trabajar en la parte de operaciones, en la parte de marketing y ventas, en la parte de administración y finanzas, y conjugando todo eso, tú puedes tener un margen aún mayor. Entonces, ese tema sería más bien enfocado a hacer rendir y producir un poquito más en tu empresa, ¿no? Entonces, son 3 temas que esperemos nos alcance el tiempo. Pero bueno, pues vamos a empezar. Miriam. Bueno, los invito a que busquemos en su Biblia el Marcos 1:40, por favor. Si gustan, empezamos a leer. Dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Si recordamos en la clase anterior, nosotros leímos, que Jesús fue a la sinagoga, enseñó con autoridad, sacó demonios y de ahí fue a sanar. Él fue a sanar a la suegra de Pedro. Pero aquí hay algo que me llamó mucho la atención y que es muy importante, que este hombre fue a buscar a Jesús. Él fue a buscar su milagro. Y él, imagínense, le suplicaba, Señor, si quieres, tú puedes sanarme, tú puedes curarme. Y Jesús le dijo, sí quiero. Aquí me gustan mucho estos versículos porque vemos a un Jesús compasivo, un Jesús que sí quiere bendecirnos. Si tú estás en una situación, no sé, por la pandemia, que a lo mejor perdiste tu trabajo, que quieres emprender una empresa, que a lo mejor hasta te están pagando la mitad de tu sueldo, yo te pido que hagas lo mismo que este enfermo, que este leproso, que inclines tus rodillas a nuestro Padre y que vayas y le pidas tu milagro. ¿Y cuál va a ser la respuesta de Jesús? Aquí está. Sí quiere bendecirnos. Que Dios te bendiga y empecemos con la clase con mi esposo. Bueno, pues esto es muy real, ¿no? Lo que dice mi esposa, el tema de que tú tienes que tener fe, porque finalmente Dios ya te dio, ¿sí? Y nosotros tenemos que bajar la parte de cómo espiritualmente nosotros debemos creer. Veíamos la sesión pasada, ¿no? Que la fe es lo que tú no ves, pero que tienes la certeza y tienes la esperanza de que existe. Entonces aquí lo que vamos a hacer en esta sesión precisamente es qué estrategias
qué fórmulas, qué métodos podemos utilizar para poder bajar todo lo que Dios nos ha dado, porque ya nos lo dio, ese beneficio ya lo tenemos, pero ahora tenemos que hacernos expertos en la cuestión material para poderlo bajar. Y justo es lo que vamos a ver el día de hoy. Muchas gracias, Miriam, pero no te me vayas. Sé solidaria conmigo. Bueno, vamos a ver ahorita por lo menos 7 maneras de cómo tú puedes invertir. Si tú tienes un capital que tienes ahí guardado, como dicen literalmente, guardado en el colchón, no lo guardes en el colchón porque tiene riesgos hoy en día. Si lo tienes en el banco, pues también no es una de las mejores maneras. El día de hoy yo te voy a presentar algunas áreas, por lo menos 7, donde tú puedes canalizar ese capital y puedes generar un rendimiento interesante. Entonces, vamos a ver la primera. La primera es en relación a negocios o empresas. Aquí, bueno, si tú eficientas tu trabajo, eficientas tu negocio, te puede dejar un margen mayor. Y aquí hay áreas donde tienes que trabajar en una forma muy clara. Por lo menos tú puedes invertir en tu negocio o en el negocio de alguien más. Tienes esas 2 opciones. Si inviertes en tu negocio, tu maquinaria de hacer dinero o generar recursos, debería de estar sistematizada. Y esta es la palabra clave, sistematizar tu negocio. ¿Por qué? Porque si tú lo sistematizas, lo vas a eficientar, vas a tener un margen importante, pero lo más valioso es que tú como persona no tienes que estar presente. ¿Sí? Eso creo que es muy válido porque finalmente a veces cuando tenemos el negocio nos metemos demasiado en la operación nos absorbe y nos volvemos autoempleados. Entonces tienes tu negocio, pero tú trabajas para tu negocio, cuando debería de ser al revés. El negocio tiene que trabajar para ti y te tiene que generar un ingreso, un margen interesante. Por lo tanto, si tú cuentas hoy en día con un negocio, lo tienes que sistematizar y eso te permite poder liberar tiempo y dedicarte a generar algunas otras alternativas de ingreso. Esa es una parte importante si tú tienes una empresa. De igual manera, ¿no? Si tú inviertes en el negocio de alguien más, quizá no es tu empresa, pero tú tienes un capital donde te gustaría meterlo a trabajar a través de negocios o de empresas, bueno, simplemente tú pones tu capital y de esa forma tú te puedes hacer como prestamista del negocio o como socio del negocio. Entonces tienes alternativas ahí también de crecer. Esa es una manera. La segunda manera son bienes raíces. Mucha de la gente, bueno, está o practica este tema, ¿no?, de bienes raíces. 2 razones por las cuales muchas de las personas prefieren invertir en bienes raíces. Hay 2 beneficios. Perdón, el primero es que en el paso del tiempo se incrementa la plusvalía. Entonces el valor del terreno que tú tienes, el valor de la casa, el valor del departamento, a raíz de que va pasando el tiempo, 1, 2, 3 años, tiene una plusvalía y tú tienes una ganancia. Eso es importante. Pero también hay lugares, tú tienes que considerar que hay lugares donde la plusvalía no se incrementa, sino que pierde su valor, entonces nada más tienes que tener ahí mucho cuidado. Si tú hoy en día estás buscando el poder invertir a través de esto, lo que yo te sugiero, en México, bueno, las áreas de oportunidad donde se están creando en una forma muy interesante, pues es en el sur del país, sobre todo en Yucatán. Es una empresa, si tú te metes a internet y empiezas a indagar, hay mucha gente, muchos inversionistas que están poniendo los ojos en ese lugar, entonces para ti podría representar una buena oportunidad de hacer negocio. Tú puedes adquirir ahí actualmente terrenos, casas, todavía a precios muy económicos, y al paso del tiempo eso va a ganar una plusvalía importante. Entonces yo te sugiero, entra a internet, indaga un poco, pero ahí hay una gran oportunidad si tú te quieres dedicar a bienes raíces. La manera en que la gente tiene ganancias a través de este modelo de negocio es comprando barato. Tú buscas lugares donde compres barato y después tú ya lo vendes a precio de mercado. Y ahí es donde tú tienes ese margen de utilidad. Es un modelo interesante. Mucha gente hace que compra espacios, compra casas, compra departamentos y los mete en renta. Entonces ahí nada más habría que valorar, ¿no? Si tú quieres realmente invertir en terrenos o invertir en casas, pero finalmente es una buena alternativa de inversión. Y si lo vas a hacer, yo te sugiero que indagues, porque ahorita en donde está creciendo en una forma considerable, pues es el área de Yucatán, entonces valdrá la pena. Esa es una segunda manera. Una tercera es la bolsa.
La bolsa de valores también es un instrumento muy interesante. Nosotros, bueno, pues ya estamos en ese proyecto, ya tenemos un rato ahí invirtiendo en bolsa y créeme que es una alternativa muy viable donde tú puedes tener ganancias pues interesantes que te pueden dar un rendimiento. Ahora, ¿qué es la bolsa? Pues la bolsa es una organización que facilita la compra y venta de valores, como son instrumentos de inversión, pueden ser acciones, pueden ser opciones, pueden ser futuros, divisas, materias primas, derivados. Es una serie de instrumentos de inversión en el cual tú inviertes o bueno, buscas un broker, porque tú no puedes adquirir acciones a través o en una forma directa, sino tiene que ser a través de un tercero. Tú adquieres y bueno, tú compras, vendes acciones y a través de ello tú ganas, ¿no? Por la misma plusvalía de la acción y por una ganancia de flujo de efectivo. Entonces, este modelo de negocio es algo que vale mucho la pena. Si a ti te interesara, yo te sugeriría que inviertas, pero en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? En la bolsa de Nueva York. ¿Por qué? Simplemente porque ahí están las mejores empresas a nivel mundial y sobre todo que tienes una gran gama de empresas que están invirtiendo en la bolsa, por lo menos más de 12,000 empresas, y puede ser una alternativa muy, muy interesante. ¿Qué tipo de empresas están ahí? Y sobre todo las que están creciendo ahorita en el tema de tecnología en una forma muy considerable y vale mucho la pena. Tú puedes encontrar acciones como es Amazon, Facebook, Alibaba, Twitter, Google, Apple, Coca-Cola. Entonces todo esto te deja rendimientos interesantes porque son empresas que ahorita van a la alza, que tienen un margen interesante de ganancia y sobre todo hay un rubro adicional que cuando tú compras acciones y las dejas en el tiempo, también te llegan a pagar dividendos. Entonces, aparte de la ganancia de capital o de flujo de efectivo que tú tienes una ganancia adicional que es los dividendos, ¿no? Hay empresas que pagan dividendos y bien tú los puedes aprovechar. Esta es una manera de cómo tú puedes invertir y créeme que es un instrumento pues muy noble, que vale mucho la pena y que como en toda inversión, pues toda inversión simplemente tiene riesgos, pero la bolsa si tú la sabes operar pues no tendrías por qué padecerla, ¿no? Otro instrumento que es muy interesante son los metales. Los metales, sobre todo más el oro y la plata es lo que más se comercializa, pero yo te sugiero que si a ti te interesa este modelo de inversión, vale mucho la pena y por lo menos que te vayas ahorita con el oro. El oro simplemente como dato, en estos 4 meses y medio, ¿no? que llevamos de pandemia, al menos aquí en México, el interés que te ha dado o el rendimiento de esos 4 meses y medio es muy interesante porque tiene un rendimiento promedio del 35% en 4 meses y medio. Entonces es algo que vale muchísimo la pena. ¿Cómo es esto? Pues simplemente tú compras el oro, lo puedes comprar físico y lo guardas en tu casa, pero yo no sugiero, lo puedes hacer. O la otra es, lo compras físico y lo resguardas en ciertos lugares que son especiales, donde tú puedes almacenar ahí tu oro, que son como placas, ¿no? equivalente a las onzas, y tú tienes ese beneficio. Entonces, ahorita que estamos en una recesión importante, ¿no? en la parte de la economía, mucho de la gente que tiene recursos importantes se refugia en el oro. Entonces compra la materia, compra ese metal. Simplemente les decía, hace 4 meses costaba 1,450 la onza, hoy en día está en 1,950 y va a seguir creciendo, entonces nada más ahí hay que poner atención, pero es una manera donde tú puedes también invertir y vale mucho la pena, tiene rendimientos interesantes, todavía es momento para seguir invirtiendo en ello, ¿no? Entonces, ahorita que estamos en tiempo de crisis, créeme que es una forma interesante que te puede dejar pues rendimientos que valen mucho la pena. Otra manera donde tú puedes invertir también es en protección. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en el área de protección encontrarás diferentes vehículos de inversión. Sobre todo esto los ofrecen mucho las partes de las aseguradoras. Ahí tú puedes invertir aseguradoras como GNP, como Seguros Monterrey, diferentes estructuras, pero sobre todo ellos manejan planes como planes de retiro, planes de inversión, planes de Segubeca. Nosotros tenemos algunos, por ejemplo, algo que echamos a andar hace tiempo fue el tema de Segubeca. Nosotros sacamos un seguro
de beca para mi hijo. Él ahorita, bueno, tiene 13 años, pero ya con las aportaciones que estamos haciendo, cuando él llegue a la universidad, pues simplemente ya tiene garantizada su universidad. Si alguno de nosotros faltara, bueno, el seguro aplica y él ya tendría prácticamente cubierto todo su universidad. Entonces es un modelo que vale mucho la pena, sobre todo para gente que tiene hijos pequeños, ¿no? De 5, de 6, de 7, de 8 años. Si ahorita tú empiezas a hacer esas aportaciones en un tiempo determinado, tú ya tendrías prácticamente asegurado la educación de tu hijo a nivel preparatoria o universidad, ¿no? Según el caso. Entonces es un modelo que vale mucho la pena y te genera pues, rendimientos también interesantes. Hay otros modelos de retiro también, ¿no? Si tú tienes 30, 40 años y quieres asegurar un poquito tu retiro en un futuro, bueno, estos modelos son muy buenos porque tú haces aportaciones y en un tiempo determinado, cuando tú ya piensas retirarte, no sé, a los 60, 65 años, 70 años, cuando tú lo determines, pues ya tienes un fondo que tú veniste creando y ya pues vas a tener un retiro todavía mucho mejor. Entonces son instrumentos que valen mucho la pena, pero van enfocados en la parte de protección. Y hay otro modelo que también son los CETES, ¿no? Los CETES hoy en día pues son muy buenos, la tasa de interés, digo, ahorita yo no lo he investigado, pero debe andar más o menos entre el 7 y el 8%. Esto vale también mucho la pena porque si tú tienes un capital y lo metes en el banco, pues hoy en día seguramente te has dado cuenta, ¿no? Que metiste una cantidad y cuando tú vas y checas saldo, pues resulta que tienes menos. Entonces, hoy creo que no es negocio meter dinero en el banco, sino más bien hacerlo a través de diferentes formas de inversión, pero los CETES pues puede ser una manera interesante donde tú metes tu capital y una de las cosas o beneficios pues es que trae el respaldo federal, por lo tanto no va a haber una pérdida, tienes asegurado ahí tus CETES o tu capital por un lado, y por el otro lado pues te genera un rendimiento. Lo interesante de esto es que si tú requieres por alguna emergencia retirar efectivo, pues simplemente sacas de ese fondo de CETES y lo puedes canjear sin ningún problema. Entonces ese es un instrumento que vale mucho la pena. Si te interesa, te puedes meter ahí a www, a internet, le pones .cetesdirecto.com y ahí te va a arrojar toda la información. Ese es un modelo también muy interesante, que vale mucho la pena. Y el otro, o el último más bien, donde tú puedes invertir, es un modelo relativamente nuevo, pero vale mucho la pena. Ahí yo te sugiero que indagues. Son instrumentos de inversión un poquito diversificados, que se llaman los crowdfunding, ¿no? Estos son plataformas digitales de fondeo colectivo. Este es un modelo interesante. Bueno, en México pues ya tiene algún tiempo, pero hay muchísima gente que todavía no los conoce, pero en otros lados del mundo pues ya se han desarrollado muchísimo y están teniendo mucha fuerza. Yo te sugiero que si te interesa, también puedes meterte a internet, indaga cuáles son las diferentes plataformas digitales, pero este es un modelo muy interesante. Ahora, ¿cómo es que funciona? Bueno, tú metes tu capital, se hace un fondeo colectivo donde a través de diferentes personas invierten para generar un proyecto a través de ello te genera una ganancia, te genera rendimientos y el promedio de rendimiento que te da este instrumento, que son las diferentes empresas, te da entre un 17 y un 20%. Entonces creo que vale mucho la pena ahí, es un porcentaje interesante y son modelos muy buenos, muy innovadores porque tú puedes encontrar ahí diferentes formas de cómo puedes invertir. Por ejemplo, te voy a dar por lo menos 3, 4 donde nosotros ya tenemos experiencia en ello y conozco gente que ya también ha trabajado en ello y vale mucho la pena. Por lo menos existen más de 20 empresas en este modelo de fondeo colectivo. Algunas, por ejemplo, yo estoy invirtiendo en 100 ladrillos. Esta está muy interesante porque en el modelo tradicional donde tú inviertes en bienes raíces, como lo habíamos visto hace rato, tú tienes que hacer una inversión considerable, ¿no? De 1 millón, de 2 millones, de 3 millones, y eso te da un rendimiento. En este modelo es muy diferente. Simplemente en este modelo de 100 ladrillos está muy interesante porque si tú tienes un capital de 20, de 30, de 40, 50 mil pesos, tú lo inviertes, tú eres socio capitalista de esa inversión que se hizo, de esa casa,
de ese centro comercial, de ese local comercial. Entonces tú ganas por la plusvalía, esa es una manera interesante, pero la otra es que tú ganas de las rentas también. Entonces te pagan la parte proporcional de esa renta. Entonces es un modelo muy interesante, tú puedes ir haciendo inversiones en diferentes lugares de México. Ahorita hay en Monterrey, hay en Toluca, hay en Querétaro, en Sinaloa, en Yucatán. Entonces es un modelo muy interesante donde tú puedes invertir, pero un costo mucho menor que si tuvieras que comprar un departamento o una casa. Entonces ahí te sugiero que indagues un poco y vale mucho la pena. Hay otros modelos como Afluenta, también es un modelo interesante, Play Business también, Propeller, que son empresas que a eso se dedican, ¿no? Al fondeo colectivo. Tú inviertes tu capital y el capital empieza a trabajar por ti y ya nada más tú estás al pendiente del pago de tus rendimientos. Entonces, si te interesa, métete ahí a la página, es crowdfunding.com, y ahí ya te va a dar toda la información. Es un modelo muy interesante. Entonces, son algunas áreas donde tú puedes invertir. Si tienes algún capital, pues vale más, ¿no? Que lo hagas producir y que te genere un rendimiento, ¿no? Y ahí tú valora, ¿no? Por dónde te gustaría. Esto depende mucho del perfil de las personas. Entonces, esta es una manera muy interesante. Ahora, hay otro tema que son algunas maneras de cómo tú puedes generar ingresos, ¿no? Y sobre todo más enfocarnos en la parte digital. Les voy a presentar algunas opciones donde tú puedes estar con un costo pues, relativamente bajo, puedes estar generando ingresos adicionales o ingresos que inclusive te suplan lo que tú estás percibiendo hoy en día. Te voy a dar, bueno, traigo por lo menos 7, 8 modelos, pero voy a sintetizar por cuestiones de tiempo y te voy a mostrar los más interesantes, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista seguramente hay más y quizá tú puedes tener otras opciones, pero estas que yo te recomiendo valen mucho la pena. Bueno, hay varios, pero voy a comenzar con este, que es el comercio electrónico. Es la venta de productos a través de Internet, ¿no? Este modelo está teniendo un crecimiento exponencial en una forma impresionante y cada vez es más normal que tú compres, ¿no? En línea. Y hoy en día lo hacemos, ¿no? Y más por el tema de la pandemia, mucha gente está vendiendo productos en línea. Pero aquí hay una plataforma que te puede proyectar en una forma impresionante y es vender en Amazon, ¿no? Esta es una plataforma que vale mucho la pena. Simplemente estamos hablando de Amazon, de la empresa más grande a nivel mundial, que sus acciones han crecido en una forma impresionante y el valor de mercado que tiene esta empresa, pues ya ni lo nombramos, ¿no? Rebasa por mucho las expectativas que ellos mismos tenían. Entonces, Amazon pues simplemente es el gigante del comercio electrónico en el mundo, así de sencillo, y tiene una tasa de crecimiento en una forma interesante. ¿Cuáles son las ventajas de hacer este proyecto? Bueno, los clientes de Amazon como tal, la gente que consume a través de Amazon, por lo general, ellos no son tan sensibles al precio. Ellos lo que están buscando mucho es la parte de la calidad, es la parte de la imagen, es la parte del empaque y justamente eso es lo que te ofrece Amazon. Entonces, por tal motivo, por ese perfil de consumidores que consumen a través de Amazon, pues tienes una ventaja competitiva, ¿no? Que no buscan el precio tanto como en otras plataformas. Por ejemplo, hay otras plataformas que manejan algo similar como es Shopify, como es Mercado Libre, Segunda Mano, que son plataformas que también hacen algo similar, Alibaba también, pero finalmente Amazon te ofrece una infraestructura en una forma interesante, ¿no? Este modelo de negocio se puede convertir en un poco tiempo en una bola de nieve, ¿no? Si tú le das al clavo con esas mercancías que puedes estar comercializando, créeme que te puede ir muy bien. Nosotros empezamos a trabajarlo, de hecho en el tema del COVID, ¿no? Comercializamos algunos productos y nos fue bien, pero fueron productos de temporada, entonces ahí tienes que cuidar. Si tú vas y te interesa este modelo de negocio, que créeme que vale mucho la pena, la inversión no es tan grande de entrada, pero sobre todo, si tú lo vas a hacer, te doy 2 recomendaciones. La primera, busca productos que sean permanentes, que se estén comercializando todo el año.
y la otra es que no sea por temporada, porque si es por temporada, tú simplemente, tu producto se puede estar moviendo 2, 3 meses, pero después pierde vigencia y se queda parado. Entonces es algo que tienes que cuidar mucho, simplemente que sean productos que se puedan comercializar todo el año. Entonces este es un modelo interesante que te recomiendo. Otro modelo que es cursos en línea. Este modelo, si tú te fijas, seguramente has visto en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Telegram. Hoy en día está tomando una fuerza impresionante. Por todos lados se están dando cursos. Nada más hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Porque ahí es donde está digamos que la ventaja competitiva sobre otras personas. Así como el comercio electrónico está creciendo a pasos agigantados, también está pasando lo mismo en el modelo de la educación. Hoy en día la educación pues simplemente se ha movido, ahora ya no es tal la capacitación con aulas presenciales, sino ya es digitales. Y eso nos da una buena ventaja competitiva, sobre todo por el tema de costos, ¿no? Ahora es mucho más fácil comercializar el conocimiento, compartirlo con otras personas, y el impacto que puede tener es potencialmente mucho mayor que algunas otras estructuras, ¿no?, presenciales. Debido a que todo esto está cambiando en una forma impresionante y en una forma veraz y rápida, es prácticamente imposible que las estructuras que hoy en día existen de las escuelas tradicionales puedan seguir el ritmo. ¿Por qué? Porque el conocimiento está desarrollándose muy fuerte, pero las escuelas tradicionales pues ya no tienen esa capacidad. Por lo tanto, se ha creado un área de oportunidad de poder crear cursos en línea, y eso te puede dar una ventaja competitiva, pero sobre todo una proyección que tú la puedes capitalizar. Hoy en día nosotros estamos ya desarrollando este negocio, este modelo más bien, donde estamos creando diferentes cursos en línea, estamos en la parte de la planeación, pero queremos precisamente sacarle jugo a esta oportunidad, ¿no? Entonces, creemos que así como se han cerrado varias puertas y el mundo está trayendo una estructura muy diferente y está entrando en un colapso a nivel mundial, está pasando eso, pero nosotros tenemos una esperanza. Y si tú lo canalizas correctamente, créeme que hay muchas áreas de oportunidad que se están abriendo, se están creando, y tú puedes canalizar todo ello y lo puedes convertir en recurso económico y que valga mucho la pena para ti, ¿no? Seguramente tú, por la experiencia que tienes, tú puedes ser un experto en algún tema, muy en específico. Si lo eres, entonces dale estructura, dale forma, crea cursos y comercialízalos. Créeme que es algo que mucha gente no lo está viendo, otros tantos sí lo están viendo, y los que ya lo vieron le están sacando mucho provecho, ¿no? Seguramente si tú eres experto en un tema, esta es una área de oportunidad que vale mucho la pena, porque la tendencia, sí, cada vez más gente está creando cursos en línea de una manera para aprender en una forma más práctica. Es más difícil si tú tomas un diplomado, una maestría, en el esquema como lo conocíamos, pero hoy en día se ha movido todo, entonces tú lo puedes capitalizar, y es una manera muy interesante donde te puede beneficiar. Y finalmente, para cerrar este tema, lo que tú sabes tiene valor, sácale provecho. Y seguramente tú eres experto en algo, en uno o varios temas. Hay mucha gente que te pagaría para que tú le des ese conocimiento. Y si está eso, aprovéchalo. Créeme que vale mucho la pena. Se están abriendo muchas áreas de oportunidad en este esquema, ¿no? Otro, que es más conocido, pero puede ser una alternativa para algunos, pues es el tema del Uber, ¿no? El Uber, pues simplemente tú tienes un carro, ¿no? Sacas un carro a través de financiamiento, el mismo carro paga, ¿no? El ingreso del carro paga la renta, la mensualidad, y ya tienes una ganancia en promedio de 8 o 10 mil pesos libres, ¿no? Para ti esa puede ser una manera. Si tú adquieres un carro, ya sea de agencia o usado, simplemente que cubra las requisiciones, ¿no?, que te establece la empresa Uber, y estás dentro. Esa es una manera. Y la otra también que se me hace interesante es que tú puedes poner a trabajar tu propio carro. Mientras tú estás en casa o mientras tú estás en la oficina, tú puedes poner tu carro te está generando un ingreso semipasivo o un ingreso pasivo, y tú tienes una ganancia de flujo de efectivo. Entonces es otra manera que valdría la pena que tú indagues, ¿no? Ahorita el mercado se está saturando, sí es cierto,
pero todavía es negocio, entonces valdría mucho la pena. Y otro esquema de ingreso importante, otra manera de cómo tú puedes generar fuentes de ingreso, es a través del esquema de multinivel. Hoy en día hay miles de empresas que están trabajando este esquema, pero puede ser una área importante, ¿no? Este tipo de empresas son muy nobles porque te pueden crear una estructura en una forma exponencial por la venta de productos o servicios a través de la ayuda de otras personas, ¿sí? Formas una red de consumidores, una red de distribuidores y a través de ello tus ingresos se vuelven recurrentes por el mismo desarrollo de la red. Entonces, este esquema tiene un principio muy importante, ¿no? Que dice, vale más el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de tu propio esfuerzo. Y eso es real, ¿no? Eso es real. Por lo tanto, el nivel de capacidad que tú tienes para comercializar un producto o un servicio se vuelve exponencial. Pero claro que para que esto funcione, pues te tienes que hacer experto. Entonces es otra manera de cómo tú puedes generar ingresos. Todas estas maneras yo te las estoy sugiriendo porque la capacidad de inversión no es tan fuerte, ¿no? Si hoy en día estamos en una situación complicada, todos estos modelos de fuentes de ingreso donde tú puedes generar un ingreso adicional no requieren un capital muy fuerte, por lo tanto se crea una área de oportunidad donde tú puedes estar haciendo lo que estás haciendo, pero esto lo puedes ir adicionando, lo puedes ir trabajando y en un tiempo relativamente corto tú puedes estar generando 2, 3 fuentes de ingreso adicionales que te permiten diversificar tus ingresos y sobre todo incrementar un poquito tu margen, ¿no? La ganancia que tú tienes para tu casa. Entonces son algunas de las recomendaciones que nosotros tenemos y bueno, pues se nos está acabando el tiempo, ¿no? Pero quisiera abordar otro tema, pero la verdad es que ya no sé si hacerlo o no porque nos ha rebasado por mucho el tiempo. Pero bueno, hay otra estructura, esto te lo voy a dar muy rápido, pero creo que vale muchísimo la pena. Yo le denomino estructura de crecimiento personal. Y es algo así como la radiografía de qué es lo que tú tienes que hacer para darte cuenta que las decisiones que tú estás tomando en el tema financiero, en el tema económico, realmente son acertadas, ¿no? Y esto, créeme que cuando tú lo entiendes y empiezas a ver tu radiografía de qué decisiones estás tomando para tener buenos resultados en el tema económico, te vas a dar cuenta de que empieza a haber un crecimiento, ¿no? Primero en tu vida personal porque te haces más disciplinado y por el otro lado eso se convierte en un rendimiento y en una ganancia de flujo de efectivo para tu bolsa, para tu bolsillo, para tu familia y eso te permite pues estar en un mejor posicionamiento económico. Entonces esta estructura va más de la mano de hacer como que un panorama concreto de cuáles son los activos los activos con los que tú cuentas, cuáles son los pasivos con los que tú tienes, tus compromisos, y eso te resta o te da como resultado una riqueza neta. ¿Cómo se compone esta parte? Que es las causas o lo que tú has venido generando a lo largo del tiempo. En la parte de los activos, ¿qué es esto? De hecho, te vamos a poner la lámina. ¿Qué son los activos? Pues simplemente son las fuentes de ingreso, son las diferentes formas de donde tú inviertes tu capital y tus posesiones. Tú puedes tener un departamento, una casa, puedes tener alguna inversión en donde tú tengas todo lo que eso compone se llama activos. Y los pasivos en tu estructura familiar pues son todas tus deudas que tienes, el préstamo hipotecario que tienes, la deuda que tienes en la tarjeta de crédito, los préstamos que tienes. Entonces, cuando tú aplicas toda esta parte de cuáles son tus activos y le restas tus pasivos, que quiere decir cuáles son tus deudas, te da una riqueza neta. Esa diferencia tú la tienes que tener siempre en positivo. Cuando está en negativo, quiere decir que tus finanzas no están bien y que tus decisiones las tienes que ir ajustando, porque tú tienes que buscar que al final tu riqueza neta siempre esté en una parte positiva. Y por el otro lado, la contraparte son los efectos, esas son las causas y los efectos de todas las decisiones que tú estás tomando. ¿Qué son los efectos? Bueno, tú tienes igual en esa estructura, primero tienes tus entradas, después tienes tus salidas y después tienes una diferencia, que es el flujo de efectivo neto
o sea, lo que te queda al mes en tu bolsa. Entonces, cuando tú haces esta operación o esta estructura, que si quieren, bueno, más adelante se los podemos mandar o facilitarlos para que sea una manera de guía para ustedes. Pero ¿cuáles son tus entradas? Bueno, tus entradas simplemente son las diferentes fuentes de ingreso que tú tienes que te permiten tener un flujo de efectivo. ¿Cuál es tu sueldo? ¿Cuáles son las inversiones? Si a lo mejor tú tienes un departamento en renta, tienes una casa en renta, bueno, todo eso te genera un ingreso de flujo de efectivo y tú tienes una capacidad de ingreso aún mayor. Ahora, de todas tus entradas, tú le restas todas tus salidas. ¿Qué son todas tus salidas? Bueno, me imagino que tú haces y si no lo haces, hay que hacerlo, un presupuesto mensual. A eso le restas tus deudas y la diferencia de tus entradas con tus salidas, al final del día o al final del mes, te tienen que dar un flujo de efectivo neto. Y esto tiene que ser en positivo, lo mismo. Si tus entradas contra tus salidas, el resultado es negativo, tienes que ajustar y te urge ajustar porque entonces estás operando con un dinero que no te pertenece porque no lo estás generando y estás gastando de más. Entonces, cuando tú haces esta radiografía y al final tú tienes tus saldos positivos, quiere decir que tus finanzas son relativamente sanas. Pero cuando están en rojo, tienes que tener mucho cuidado y tienes que empezar a tomar decisiones, porque si tú sigues con ese estilo de vida a lo largo del tiempo, te vas a endeudar cada vez más y te va a costar mucho trabajo salir de ese fondo en el que estás. Entonces es una manera de cómo tú puedes diagnosticar un poquito tus finanzas personales y mejorar, ¿no? Todo ello, bueno, todas estas simplemente son ideas que te pueden ayudar a mejorar tu estilo de vida. Pues es lo que les queremos compartir. Miriam. Pues muchas gracias. Y bueno, pues traté de resumir todo, hay muchísima información, pero esperemos que esto que les compartimos el día de hoy, pues les sea de beneficio, ¿no? Y ojalá cualquier cosa que requieran, bueno, pues estamos para apoyarles, para orientarles en lo que se pueda. Y pues finalmente creo que son algunas herramientas que tú puedes aprovechar pues para mejorar tus finanzas personales, porque eso es lo que al final estamos buscando. Y bueno, pues el Señor les bendiga y pues estamos aquí para ayudarles y servirles en lo que se pueda. Muchas gracias. Wow, qué impresionante, qué tema, ¿verdad?, el que nos ha dado Ismael y su esposa. Damos gracias a Dios por su vida. Y ahora, bueno, tomemos en cuenta todos los consejos y tips que nos ha dado en su ministración y vamos a ver cómo Dios es el que sana nuestras finanzas. Ahora permítanme orar por ustedes en agradecimiento a todo lo que nos han acompañado durante este tiempo. Señor, te damos gracias, Señor, en este día por la vida de cada uno de estos matrimonios, Señor. Yo te pido, Señor, que los guardes y los protejas, Padre. No tengo oro ni plata, Señor, pero lo que tengo les doy. Paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El gozo, Señor, porque el gozo es nuestra fortaleza y es el que tú das, Padre Santo. Y que haya en cada matrimonio contentamiento, Señor, con lo que tenemos, Padre, porque tú nos estás preparando para cosas hermosas y extraordinarias, Señor. Guárdalos de todo mal, Señor. Bendícelos, Señor y Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y también queremos orar por todas las personas que nos estén sintonizando, no sé si sea la primera, la segunda, la tercera vez, pero quieran hacer un compromiso con nuestro Señor Jesucristo e invitarlos a formar parte de su vida. Si quieres acompañarme en esta oración, Señor, te damos gracias porque nos permites conocerte, porque podemos ver tu amor y tu bondad para nuestra vida. Gracias, Señor, porque hasta este momento nos has guardado. Has guardado nuestra salud y a pesar de todos los problemas, Señor, nunca nos ha faltado nada. Ahora, Señor, queremos hacer un compromiso delante de ti y queremos invitarte a formar parte de nuestra vida. Gracias, Señor, porque desde este momento puedo ser llamado tu hija o tu hijo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, y declaro que a partir de hoy soy una nueva criatura y mi matrimonio vivirá para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por llegar hasta este momento con nosotros. Los bendecimos
y pues estén atentos, estén pendientes de lo que vamos a tener más adelante para ustedes. No olviden que esta es palabra fresca para su matrimonio. Sabemos que ha sido de enorme bendición para todos y cada uno de ustedes. Estemos al pendiente, porque Dios tiene todavía muchas cosas más que hablar para su matrimonio y para su vida. Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Buenas noches.